Cuando pensaste realmente que ibas a morir. ¿Qué pasó en su lugar? Estaba haciendo paralelismo con un grupo de personas al azar y el tipo que conducía la lancha rápida se detuvo lentamente. Empezó a gritar, «¡Nos quedamos sin gasolina!». Lo primero que pensé fue que una vez que cayera al agua, este paracaídas me arrastraría hacia abajo. Empecé a desabrocharme los arneses. El tipo seguía gritando, «¡Nos quedamos sin gasolina!». Y yo pensaba, sí, lo entiendo, estoy trabajando para no ahogarme. Paso unas 2 hebillas cuando vuelve a subir. Más tarde descubrí que era una broma y todos pensaron que era un tonto por no responder cuando lo único que realmente me preocupaba era sobrevivir. Para que sepas, los paracaídas suelen estar fabricados de seda o un material similar. Se despliegan al abrirse y, si caen sobre ti, puedes respirar a través de ellos incluso si están mojados. Es recomendable deshacerse de él rápidamente al entrar al agua, pero no representará un peligro una vez que esté sumergido. Esta información proviene de una capacitación básica sobre paracaídas. Cayó de un acantilado de 70 pies. Mientras caía una voz dentro de mi cabeza me dijo, «Vas a morir», y lo acepté. El tiempo pareció ralentizarse y reinaba mucha paz. Luego toqué fondo y me dolió todo y me rompí la espalda y la muñeca. Aunque estoy bien ahora. La aceptación y la tranquilidad que experimentas son posiblemente lo que te ha resguardado. Es más probable que sobrevivas a caídas cuando estás en calma. Por eso, muchas personas en estado de ebriedad caen de balcones sin sufrir daños. Estaba haciendo boulder, escalando sin cuerdas, en Horse Pens 40 en Alabama. Estaba a unos 20 pies de altura y casi había llegado a la cima y no quedaban puntos de apoyo para llegar a la cima. Me quedo allí durante aproximadamente 1 minuto y busco un buen agarre y no encuentro nada. Entonces una de mis piernas comienza a temblar incontrolablemente y empiezo a sentir pánico. Uno de mis amigos iba por una ruta diferente y vio lo que estaba pasando, así que trepó hasta la cima y se estiró por encima del borde para levantarme. Justo cuando me agarró la mano, mi pie se resbaló y él pudo aguantar el tiempo suficiente para recuperar el equilibrio y llegar a la cima. Probablemente no me habría matado a menos que hubiera aterrizado muy mal, pero definitivamente me habría roto ambas piernas y probablemente algunos otros huesos. Si estás practicando boulder, intenta mantenerte por debajo de los 10 pies y utiliza una plataforma de choque. No seas estúpido. Las personas suelen escalar hasta unos 6 metros, ya que la mayoría de los gimnasios tienen esa altura, pero olvidan que el suelo está diseñado para amortiguar las caídas, mientras que una colchoneta es bastante pequeña y no ofrece la misma absorción que el piso del gimnasio. Se considera importante usar casco y tomar precauciones al escalar fuera, incluso al calentar. A veces se puede pensar en la apariencia, pero la seguridad debe ser la prioridad. Enfermedad de Lyme. Empecé pensando que estaba teniendo un ataque de pánico. Entonces mi corazón empezó a palpitar. Luego comencé a sudar y mi cerebro comenzó a nublarse mucho, no puedo describirlo mucho mejor que eso. Pensé que estaba teniendo un ataque al corazón o algo así. Terminé perdiendo 15 libras en 3 días debido a la sudoración. Dormir 20 horas al día. Después de 13 semanas con 2 por 100 miligramos de doxiciclina y 3 meses para recuperarme, estoy 95% normal nuevamente. No recomiendo la enfermedad de Lyme como algo para probar. No sugiero que se experimente con la enfermedad de Lyme. Resoplo muy bien, deja la pinza que sostenía la garrapata editar, palabras. Amigo, no sé exactamente cuál es la tecnología actual, pero esperar a obtener los resultados de una segunda prueba de VIH 6 meses después del encuentro que te preocupaba es simplemente brutal. Esperar 2 semanas por el primero ya es bastante malo. Reconozco que el VIH ya no necesariamente te mata, pero intenta convencer a alguien de eso esperando obtener los resultados. Hace aproximadamente 1 año, me encontraba en una situación similar. La preocupación que sentía era tan intensa que exacerbaba los síntomas que temía. Como consecuencia de esto, ahora estoy bajo tratamiento para la ansiedad. Cumbre del Monte Baker al atardecer. El glaciar en la cima se había derretido y allí arriba parecía arenas movedizas de película. Pensé legítimamente que me hundiría y nunca más volvería a saber de mí. Terminé caminando a través del derretimiento y el hielo comenzó a endurecerse después de que se puso el sol. Bajó y evitó todas las grietas. Es por eso que siempre debes comenzar a escalar en medio de la noche, niños. Recuerdo una aventura de la infancia que fue bastante aterradora. Un amigo y yo decidimos atravesar un lago helado cubierto de nieve. Mientras cruzábamos la parte más amplia, comenzamos a hundirnos en la nieve y el agua.
Fue una carrera frenética, abriendo agujeros en el hielo y la nieve hasta que logramos llegar a una isla cercana. Mirando hacia atrás, posiblemente había más hielo bajo el agua, pero fue una experiencia realmente espeluznante que decidimos mantener en secreto. Vi una camioneta yendo en sentido contrario en la interestatal. Estaba en mi carril, quizás a 100 metros de distancia. Nuestra velocidad de cierre tenía que ser de al menos 100 mph. Hice el cambio de carril más rápido del mundo y evité que me mataran por menos de un segundo. Conducía un Honda Civic del 74 y ese auto se comportaba muy bien. En la fracción de segundo que cruzamos, el tiempo se ralentizó. Vi claramente la cara del otro conductor. Era un anciano sentado encorvado sobre el volante. Necesitaba un afeitado. Seguí conduciendo, temblando con fuerza en mi volante. Una situación similar ocurrió aquí, estaba en el carril de la izquierda o no lo contaría. No presté atención a las luces que se acercaban hasta que pasaron justo al lado de mi puerta. Estaba a punto de llamar al servicio de emergencias, pero después de unos 30 segundos, vi a 3 agentes de la ley persiguiéndolo a toda velocidad. Estaba en ese crucero que quedó atrapado en esa tormenta con fuerza de huracán en el mar. Cuando el barco estaba inclinado a 40 grados, estaba seguro de que volcaríamos. Comencé a revisar fotos en mi teléfono recordando mi vida, esperando mi muerte. Afortunadamente la tormenta pasó y estoy vivo. ¿Cuánto duró toda la experiencia? Muchas de las otras narraciones son situaciones que suceden en un instante, pero esta parece más difícil, ya que se tiene tanto tiempo para reflexionar sobre lo que parece un desenlace inevitable. Caí de espaldas por el hueco del ascensor de la casa de mi abuelo, por una fracción de segundo pensé que, por alguna razón, el ascensor no estaba allí y que estaba a punto de caerme del todo y aterrizar de espaldas diagonal cabeza, sobre el cemento. Terminó cayendo como 3 pies y aterrizando en la parte superior del ascensor. Eso suena bastante loco. Me imagino el susto que te llevaste. A veces las cosas no son lo que parecen. Caer en un lugar así puede ser peligroso, pero como dices, solo fueron unos pocos pies. Es una historia que puedes contar ahora, aunque estoy seguro de que en ese momento no fue tan divertido. Al menos no terminaste en el suelo. Me golpearon en la cabeza con una pelota de fútbol y no solo me quedé sin aliento. En serio, no podía respirar. Debe haber bloqueado mis vías respiratorias o algo así. Estuve en modo de pánico diagonal shock total durante unos 10 segundos. Estaba agarrando a mis compañeros de equipo tratando de que me ayudaran. Finalmente comencé a respirar de nuevo. Día aterrador. No tiene relación, pero es bastante inquietante. Existen situaciones conocidas como commotio cordis. Aunque suena como un encantamiento de Harry Potter, se refiere a un fenómeno en el que un impacto en el pecho, en un momento muy preciso entre latidos, puede provocar que el corazón se detenga. La tasa de mortalidad en estos casos es del 65%. Fue durante una lección de manejo. Estaba conduciendo por una calle residencial y de la nada un tipo en una camioneta pequeña viene corriendo hacia mí a toda velocidad, al menos 10 a 20 millas por hora más rápido que el límite. Su camioneta está ligeramente de mi lado de la carretera. Así que me va a golpear y claramente no está prestando atención a la carretera. Pude ver que sus ojos estaban mirando en algún lugar alrededor de su radio, y simplemente me congelé. Afortunadamente mi instructor de manejo reaccionó rápidamente y tocó la bocina para conseguirlo. Su atención y el tipo se desvió hacia el último segundo a la acera, menos mal que no había gente. Y siguió a la misma velocidad por la carretera, cabrón. Esto me hizo recordar un momento en el que un instructor de manejo me indicó girar a la izquierda con el semáforo en verde, a pesar de que no podía ver el tráfico. Sabía que no era lo correcto, pero obedecí, ya que él era la autoridad. Fue una de las situaciones más peligrosas que he vivido, cuando un coche a gran velocidad se acercó de repente. Apenas logré cruzar la intersección cuando el instructor comentó, vaya, lo siento. Su actitud no era la adecuada para alguien en su posición. Bueno, aquí está mi tifú que no pasó hoy. Los portaminas que mi papá me compró para la escuela en la escuela secundaria venían con estas pequeñas tapas de plástico en los borradores. Tenían pequeños agujeros en la parte superior que, si pasabas por ellos, emitían un silbido agudo. Yo, siendo un estudiante de secundaria tonto, seguía haciendo que esta cosa silbara. Mi amigo me hizo reír mientras la cosa estaba dentro de mi boca. Así que lo inhalé y la maldita cosa se deslizó por mis cuerdas vocales y cayó hasta uno de mis pulmones. Estaba bastante seguro de que mi pulmón iba a colapsar debido al inmenso dolor que sentía. Mi mamá me llevó de urgencia al hospital y afortunadamente lo extrajeron.
Eso suena a una experiencia bastante intensa. A veces, las cosas más simples pueden volverse peligrosas. Recuerdo que una vez un amigo se atragantó con un dulce porque estaba riendo demasiado. Fue un buen recordatorio de que hay que tener cuidado cuando estamos bromeando. Al final, todo salió bien y aprendimos a no jugar con comida o cosas que pueden meterse en la boca. Cuando era pequeña, estaba en Chuck E. Cheese para una fiesta de cumpleaños. Me metí en la piscina de bolas y de alguna manera me quedé atrapado tirado en el fondo. Recuerdo que muchos otros niños pequeños estaban encima de mí y se reían. No podía respirar y no podía salir. Por suerte, un niño mayor vio lo que estaba pasando y me sacó. Me sentí tan aliviado que volví corriendo hacia donde estaban los adultos, sin siquiera estar seguro de haberle agradecido al niño que me salvó. Dondequiera que estés, misterioso extraño, muchas gracias. Eso me suena familiar. Una vez, en una fiesta de cumpleaños, me caí en un lugar lleno de niños jugando. Me sentí abrumado y no sabía cómo salir. Alguien mayor me ayudó a salir y solo recuerdo la sensación de alivio. Me fui rápido, como si hacer eso fuera lo más importante en ese momento. A veces, pequeños gestos marcan la diferencia sin que nos demos cuenta. Barotrauma sinusal. Durante unos 10 minutos pensé legítimamente que iba a morir. Sucedió en un avión. De la nada siento un dolor insoportable en el interior y detrás de la cuenca del ojo. Me sentí como si alguien me hubiera clavado un picahielos en el ojo. Un millón de posibilidades cuando atravesó mi cabeza. La más plausible fue que un vaso sanguíneo en mi cabeza explotó e iba a morir en breve por un aneurisma. Afortunadamente, el dolor disminuyó y busqué en Google los síntomas. Resulta que mi seno estaba bloqueado en el despegue y había un enorme desequilibrio de presión en el interior de mi seno y en la cabina del avión. Básicamente el aire en mi cabeza empezó a expandirse sin poder escapar. Barotrauma sinusal. Califico 0/10. Esto también me sucedió. Es un dolor insoportable, como si una criatura diminuta y furiosa estuviera intentando abrirse paso a través de tu cabeza con una herramienta afilada. Cada metro que desciende el avión añade más intensidad a la creciente sensación de sufrimiento. Luego, comienzan a equilibrar la presión otra vez y el dolor se disipa lentamente, como si nunca hubiera existido, aunque persiste una ligera sensación de hormigueo y presión en el rostro durante algunas horas más. Mi historia parecerá muy mansa entre todas las demás, pero realmente pensé que iba a morir en la atracción del parque temático Tower of Terror en Disneyland. Mentalmente estaba bien al comienzo del viaje, me abrocharon el cinturón y luego vi la película, mientras el ascensor comenzaba a elevarse cada vez más alto. Sabía que daría miedo, pero pensé que sería divertido y un paseo, ¿no es gran cosa? De todos modos, inmediatamente después de la primera caída me arrepiento de todo. Mis pensamientos pasaron de, Dios mío, esto es realmente aterrador, a, Dios mío, voy a morir. Detén el viaje, me estoy muriendo. Muy rápidamente. Puede que haya empezado a llorar o no, y salí cojeando de ese paseo con las piernas de gelatina todavía llorando después. ¿El lugar más feliz del mundo? Mentiras. Entiendo lo que dices. Yo también he tenido una experiencia similar. Una vez, en un parque de diversiones, me subí a una montaña rusa que parecía divertida. Al principio, estaba tranquilo, pero después de la primera bajada, pensé que no iba a poder manejarlo. Terminé aferrándome a los asientos y sintiendo que me iba a caer. Al final, salí temblando y un poco confundido. No es tan divertido como parece. Primera cesárea. Volví en sí y había un pequeño humano que se parecía a mí. Luego lo hice de nuevo 2 años después. Cuando llegué allí la segunda vez, todavía estaba de alguna manera convencido de que así es como voy, pero no, lo mismo hice. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentiste que la muerte estaba cerca? ¿Hubo alguna causa específica o fue uno de esos temores inexplicables que, aunque no comprendas su origen, te hacen estar seguro de que deberías tener miedo? Es curioso cómo la mente puede convertirse en un laberinto de sensaciones y pensamientos que nos atrapan sin razón aparente. Estaba andando en bicicleta. La palanca de cambios estaba un poco apagada, así que me detuve para arreglarla. Estaba en una calle residencial por la que rara vez pasan coches. Este gran auto rojo viene de la esquina y se detiene unos metros antes de chocarme. Me quedé allí en estado de shock hasta que el conductor me hizo señas para continuar. Llegué al otro lado del camino y comencé a agradecer a cualquier dios que me favoreciera ese día. Lo que hace esto más sorprendente es que el conductor estaba hablando por su teléfono celular. A veces suceden cosas raras. Estaba montando mi bici, y el cambio no funcionaba bien.
Me detuve para arreglarlo en una calle tranquila. De repente, un coche rojo apareció de la nada y casi me choca. El conductor me saludó. Me quedé en shock, pero crucé la calle y agradecí haberme salvado. Lo curioso es que el tipo estaba en su celular. A veces, el día puede cambiar en un instante. Cuando tenía 7 años me dijeron que el lunar en mi cuello era canceroso y que necesitaba ser extirpado quirúrgicamente. Toda mi familia estaba allí para despedirme y todos me compraron peluches y pensé con seguridad que nunca iba a despertar, que toda esta gente me estaba viendo por última vez. Me desperté un rato después en una cama de hospital y pude ver a mi familia nuevamente. Esa experiencia fue bastante intensa. A los 7 años, enfrentarse a algo así debe haber sido aterrador. Es bueno saber que te despertaste y tu familia estaba allí. Los regalos de peluche parecen haber sido un consuelo en ese momento. Al final, todo salió bien y la preocupación fue solo eso, una preocupación. Cuando tenía 12 o 13 años, había rumores sobre un juego en línea. Si pierdes en los primeros 5 niveles, mueres en la vida real en una semana. Todos mis compañeros de clase eran chicos que ganaban el juego o que tenían miedo de jugar. Decidí intentarlo, y no era nada bueno en ese juego y perdí en el nivel 3. Estuve paranoico toda la semana, visitaba la iglesia 2 veces al día, estaba tratando de ser amable con todos los que me rodeaban, e incluso fui a buscar en Google cómo escribir tu testamento. Fue la semana más aterradora de mi vida. O eso fue un engaño o soy un fantasma escribiendo, emoticono cara riendo. Cuando tenía como 12 o 13 años, escuché rumores de un juego online. Si perdías en los primeros 5 niveles, morías en la vida real esa semana. Todos mis compañeros se dividieron entre los que ganaban y los que no se atrevían a jugar. Así que lo intenté y perdí en el nivel 3. Pasé una semana paranoico, visitando la iglesia y buscando cómo escribir un testamento. Fue una semana aterradora. Al final, parece que solo era un rumor. Casi me atacan 20 tipos en Filadelfia. Caminando por un callejón de noche, tonto, lo sé. Entre hileras de almacenes. Doblamos una esquina, hay 10 tipos merodeando alrededor de un auto a la derecha. Así que giramos a la izquierda. Nos están siguiendo. Aproximadamente un cuarto de milla más abajo hay una calle muy transitada. Podríamos dejar atrás a estos tipos del callejón. En ese momento, 10 tipos más bloquean nuestro escape por el callejón de delante. A medida que las distancias se acortan, el último espacio entre los almacenes, la cerca de alambre de púas de 10 pies de alto, no se había cerrado. Así que simplemente salimos de allí y regresamos a una calle muy transitada. Había una vez que caminé por un callejón en Filadelfia, sin pensar. Al giro, vi a un grupo de chicos alrededor de un auto. Empezaron a seguirme. Justo cuando pensé que no tenía escapatoria, vi un cerco de alambre de púas y decidí salir por ahí. Al final, logré llegar a una calle concurrida y me salvé. A veces, las decisiones impulsivas pueden llevarte a situaciones así. Conducía por una carretera secundaria. No muy rápido. Iba bajando una colina, al final había una curva. Golpeé un trozo de hielo, giré el volante pero el coche siguió recto. Hacia un desnivel muy pronunciado que no podía ver el fondo. El auto se quedó atascado en el borde y yo estaba bien. Fue un camino tranquilo. Estaba bajando una colina y al llegar a una curva, el coche perdió tracción por el hielo. Intenté girar, pero el coche siguió recto hacia un precipicio. Me quedé ahí, al borde, y por suerte, no pasó nada. Solo mucha adrenalina y un gran susto. A veces la carretera puede ser impredecible, pero ahí aprendí a tener más cuidado. Estaba esquiando en unos árboles en Breckenridge llamados Needleside, que son muy empinados y muy gruesos. Después de arrepentirme de mi decisión durante unos 10 minutos, vi un paracaídas muy estrecho que me haría bajar aproximadamente la mitad de la carrera. Así que me puse mis pantalones de niño grande y salté al paracaídas. Todo iba bien durante los primeros 5 segundos hasta que llegué al final del tobogán y vi una rama gigante, bloqueando todo mi camino. Hice lo mejor que pude para pisar los frenos, pero ya era demasiado tarde. Corté la rama y procedí a tomar un hacha por esta carrera a 40 millas por hora y todo lo que recuerdo haber pensado fue que un árbol gigante detendría mi caída en cualquier momento y que realmente iba a doler. De alguna manera no choqué contra ningún árbol y detuve el tobogán por mi cuenta. Miré colina arriba para darme cuenta de que todavía estaba vivo y vi a un padre con sus 2 hijos mirándome con horror. De alguna manera, me identifico con esa sensación. Una vez, estaba en una montaña y decidí intentar algo arriesgado, pensando que tenía el control. De repente, todo se salió de control y estaba en caída libre.
Al final, paré antes de chocar con algo. Miré a mi alrededor y vi a un grupo de personas mirándome. Es una mezcla de adrenalina y vergüenza que no se olvida fácil. Estaba bebiendo miel de una de esas botellas de osos de miel después de regresar a casa después de correr. Como todavía estaba sin aliento por el ejercicio, inhalé un pegote de miel por la tráquea. Me di cuenta de que no podía respirar e inmediatamente me preocupé mucho. Pensé que estaba solo en casa, así que salí corriendo pero no vi a nadie en mi calle. Regresé a la casa pensando que eso era todo. Me sentí bastante tranquilo al considerarlo y definitivamente aprecié que toda la situación fuera bastante extraña. De alguna manera finalmente logré toserlo, lo cual fue agradable. Mi compañero de cuarto, que no sabía que estaba arriba, dijo que sonaba como un perro ahogándose con una pelota de tenis. Espero que todos podamos aprender una lección de esto. A veces las cosas inesperadas pasan. Como esa vez que estaba comiendo algo rápido y de repente me atraganté. Fue un momento raro, pensé que iba a necesitar ayuda, pero al final logré toserlo. Mi compañero de cuarto me escuchó y se rió, diciendo que sonaba raro. Aprendí a tener más cuidado al comer. No todo lo que parece grave lo es, pero siempre es mejor prevenir. Estaba conduciendo un Wagoneer antiguo por un empinado paso de montaña a principios de la primavera. Llegué a una curva y me encontré con un muro de nieve. Sabiendo que no podría lograrlo, comencé a retroceder. El hielo en el camino hizo que el vehículo comenzara a deslizarse hacia el costado de la carretera, que es una caída de más de 100 pies sin nada más que rocas debajo. Le dije a mi novia que saliera del auto y tomara toda la comida y las mantas porque realmente pensé que me iba a salir de la carretera y morir. Ella se negó a dejarme y finalmente retrocedí hasta un lugar seguro sin deslizarme por el acantilado. Sobreviví y descubrí que mi novia tiene bolas de acero y me amaba barra diagonal confiaba lo suficiente en mí, como para arriesgarse a morir. Me casé con ella. Ese día fue intenso. Estaba manejando un Wagoneer viejo por una montaña y de repente me encontré con una pared de nieve. Empecé a retroceder, pero el hielo hizo que el carro se deslizara hacia el borde. Le dije a mi novia que saliera del auto con la comida y mantas, pensando que iba a caer. Pero ella se quedó, confiando en mí. Finalmente llegué a un lugar seguro. Agradecido por su valentía, decidí casarme con ella. Un poco diferente, a los 13 años. Fui a mi médico de familia en Navidad y le dije que estaba teniendo estos extraños desmayos y que orinaba mucho. Quiero decir, mucho. El médico tomó un poco de sangre. Luego regresó con los ojos muy abiertos y anunció que tenía diabetes tipo y que necesitaba correr al hospital infantil local ahora mismo y ya tenían una cama esperándome. A los 13 años no sabía nada sobre la diabetes. No tenía antecedentes familiares y ni siquiera conocía a nadie que los tuviera. Todo lo que sabía era que mis clases de salud seguían diciendo que estaba entre las 5 principales causas de muerte de los estadounidenses y, por supuesto, estaba aterrorizado. Lloré en el auto con mi papá durante todo el camino a casa para empacar una muda de ropa. Luego todo el camino hasta el hospital donde el personal me esperaba con una cama y expresiones de pánico en sus rostros. Se sorprendieron de que entré por mis propios medios. Eso definitivamente no ayudó. Bueno, lo que pasó fue que me eduqué. El hospital infantil primario de Salt Lake City es increíble. Tenía refrescos, de dieta, por supuesto, y videojuegos en mi habitación. Tenía enfermeras increíbles y atentas y un nuevo endocrinólogo tonto que pensé que se parecía a John Lennon barbudo. Unos amigos vinieron de visita y toda mi familia se presentó en mi habitación la mañana de Navidad. Eso fue hace 24 años, así que supongo que ahora estoy bien. Emoticono cara sonriente. Recuerdo que a los 13 años, tuve una experiencia similar. Fui al médico porque me sentía raro y me dijeron que tenía diabetes tipo I. Al principio, todo fue terrorífico, no sabía nada sobre la enfermedad y estaba asustado. Pero el hospital fue sorprendentemente agradable, lleno de buenos médicos y diversión. Aprendí mucho y, aunque fue un momento complicado, creo que me ayudó a crecer. Ahora, lo miro como una parte de mi vida. 4 años y 3 meses, vaya hombre, es como si nunca hubieras sido adicto. Alguien cercano a mí era adicto a la heroína, la usó durante 10 años consecutivos o tal vez más, pero de repente la dejó. Resolvió los problemas en casa por su cuenta, sobrevivió a todos los problemas y ahora lleva 18 años limpio. Emoticono cara sonriente. Conocí a una persona que tenía una fuerte dependencia a la heroína. Pasó por varios centros de rehabilitación de prestigio, pero siempre regresaba a sus viejos hábitos. Un día, tras un imprevisto, se enteró de que iba a ser padre. Desde el nacimiento del niño, ha logrado mantenerse alejado de las drogas y ha cambiado su vida por completo.
Para que lo sepas, los paracaídas suelen estar hechos de seda o algo parecido. Flotan cuando están abiertos y si cae encima de ti, puedes respirar a través de ellos incluso cuando están mojados. Querrás que te disparen tan pronto como estés en el agua, pero el paracaídas no te matará una vez que estés en la bebida. Fuente, algo de entrenamiento básico en paracaídas. Más tarde reflexioné sobre eso. ¿El peso del paracaídas y el arnés me afectarían como nadador competente? La pregunta surge porque comencé a tener dificultades para soltar la última hebilla, y sentí un momento de ansiedad al no poder deshacerme de todo. Tengo una versión calificada G de exponer a su hijo al alcohol. Cuando era niño, me cautivaba la cerveza porque mi padre elaboraba cerveza en casa y me encantaban todos los colores, los tubos y los viajes a la tienda local de suministros de cerveza y seguía molestándolo para que me dejara probarla. Finalmente cedió y me entregó una cerveza negra amarga y azabache de su propia creación y observó cómo la escupía inmediatamente. Me disuadió de experimentar con el alcohol durante bastante tiempo. Es curioso cómo las experiencias de la infancia pueden influir en nosotros. Recuerdo que también era curioso con lo que mis padres hacían. Siempre quería probar cosas nuevas, pero esa primera experiencia con algo que parecía genial resultó en un gran disgusto. A veces, el entusiasmo puede desvanecerse rápidamente cuando enfrentas la realidad. Al final, es mejor aprender desde joven sobre lo que nos gusta y lo que no. No tengo idea de cuánto tiempo estuve así antes de que llegara el tren, probablemente 2 o 3 minutos, aunque parecieron 20 o 30. Pero cuando el tren llegó hasta nosotros, fue en ese momento que noté que el tren estaba a unos 500 minutos. Pies de altura y de la época paleolítica. La dirección en la que pensé que iba esto. La verdad es que a veces la mente juega trucos. Recuerdo una vez en la estación, esperando un tren que parecía tardar. Todo se sentía lento, como si el tiempo se estuviera arrastrando. De repente, vi un tren enorme que no esperaba. La impresión fue surrealista. A veces, la realidad y la imaginación se mezclan de formas extrañas. Al final, solo se trataba de un tren ordinario en un momento inusual. No sé cómo los túneles de los trenes canalizan o bloquean el viento, pero ha estado bastante tranquilo hasta ahora. ¿Pero sabes que mueve mucho aire por un túnel de tren? Sí, un tren. Hay un conducto de ventilación vertical en el punto medio de ese túnel. Hasta que el tren pasó eso, gran parte del aire que estaba empujando, probablemente simplemente subía por el respiradero. Después de pasarlo, el resto del aire no tenía a dónde ir más que hacia adelante, por lo que el viento se levantaría. Es interesante cómo funciona la física en esos lugares. Un tren realmente puede mover mucho aire, y es curioso pensar en la dinámica dentro del túnel. Recuerdo haber estado en uno, y cuando pasó un tren, sentí la ráfaga de aire. Simple, pero eso es lo que sucede. La ciencia está en todas partes, incluso en cosas cotidianas como viajar en tren. La gente siempre hace boulder hasta unos 20 pies porque la mayoría de los gimnasios suben a esa altura, pero olvidan que todo el piso de un gimnasio está diseñado para amortiguar una plataforma de choque, mientras que una buena idea es bastante pequeña y no tan absorbente como el piso del gimnasio. Estoy totalmente a favor del casco y las medidas de seguridad cuando escalo afuera, incluso cuando estoy calentando. De vez en cuando me llaman estúpido cuando corro en 5, 7 al comienzo del día, pero honestamente, puedes sentarte en él y rotar. Si crees que lucir genial es realmente todo que importante. Amén. Usar casco no debería depender de la dificultad de la escalada, un pedazo de roca puede caerte en cualquier momento. Tengo una historia similar, la caza de pólvora en la estación de esquí de Alta. Bajé por una hermosa ladera sin senderos que se aplanó antes de volver a caer. Llevé velocidad extra para pasar por la parte plana, ya que el polvo profundo te frena mucho. Al pie de la colina, la compresión me envió hacia adelante, mis esquís se hundieron y caí, haciendo un túnel en la nieve profunda con la cabeza primero. Tenía la nariz, la boca y los ojos llenos de nieve. Intenté empujarme hacia atrás para salir del hoyo en el que me encontraba, pero la nieve estaba demasiado suelta. Me estaba asfixiando y tratando de controlar el pánico. Finalmente me giré sobre mi espalda y comencé a agitar los brazos como si estuviera haciendo brazada de espalda. Finalmente vi luz, escupí el tapón de hielo de mi boca y aspiré aire dulce. Ese fue mi primer encuentro, y espero que el último, con la sala blanca. Esa historia me recuerda a una vez que fui a esquiar. También me metí en una zona de polvo profundo, pero no pasé tanto susto. Simplemente caí y empecé a reírme, porque no podía salir de la nieve. Mis amigos me vieron y se acercaron para ayudarme. En lugar de pánico, fue más bien una escena divertida. Al final,
nos quedó una anécdota para recordar y reírnos juntos. Tuve uno de mis peores ataques de pánico en un avión. De hecho, presioné el botón de ayuda pensando que mi corazón iba a fallar. Uno de los asistentes me trajo un trapo húmedo y fresco para ponerme en la nuca y tratar de ayudarme a relajarme. Ella me revisó el resto del vuelo. Tuve una suerte increíble de que ella estuviera allí. No es nada fácil lidiar con ataques de pánico, especialmente en un lugar cerrado como un avión. Esa atención de la azafata debe haber sido un alivio. A veces, una pequeña acción puede marcar la diferencia. Es interesante cómo en momentos de crisis, las personas pueden sorprendernos con su amabilidad. Al final, esas experiencias nos hacen más fuertes, aunque son difíciles en el momento. Lo peor fue una noche hace unos 3 años. Había estado teniendo importantes problemas de ansiedad debido a un gran cambio en mi vida. Descubrí que tumbarse en la ducha generalmente funcionaba. No esa noche. Así que intenté ver algo de televisión. Cualquier cosa relacionada con la acción lo empeoró. Intenté limpiar. Lo empeoró. Intenté tomar una copa. No ayudó. Me senté en mi cómoda silla en la oscuridad. No ayudó. Agarré mis llaves, desperté a mi esposa y le dije que iba al hospital. Me dijo que me acostara, puso música y me frotó la espalda durante aproximadamente 1 hora, hasta que me quedé dormido. Nunca me sentí tan amado por ella. Nunca olvidaré cómo se sintió eso. Fue aterrador. Sucedió una experiencia intensa mientras se encontraba bajo la influencia de una sustancia. En un momento, una persona cercana preguntó si todo estaba bien. La sensación de una presión abrumadora en el pecho era casi intolerable. Decidí salir rápidamente de la habitación y corrí varias veces alrededor del lugar, buscando alivio. Finalmente, encontré consuelo al abrazar una almohada hasta que la inquietud comenzó a disminuir. Sí, recuerdo claramente que casi llamé al 911 después de un ataque de pánico realmente fuerte hace quizás 6 meses. Tampoco tengo idea de qué lo provocó. Estaba relajándome frente a la computadora y de repente sentí como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. A veces, la vida da giros inesperados. Un día, estaba en casa, tranquilo, y de repente sentí que todo se desmoronaba. Parecía un ataque al corazón, pero solo era ansiedad. Me quedé en shock y casi llamo a emergencias. Al final, solo necesitaba respirar. Es raro cómo situaciones cotidianas pueden afectarnos mucho. Es importante saber que no estás solo en esto. Recuerdo esos días. Xanax fue lo único que me calmó. Fueron necesarios muchos años y muchos médicos, pero todo fue provocado por mi alimentación. En concreto, en mi caso, caseína en leche. No he tomado leche ni productos lácteos desde hace más de 1 año y ¿qué sabes? No más ataques de pánico. ¿Cómo te diste cuenta de que tu alimentación tenía un papel en ello? Comencé a experimentar ataques de pánico en mis 20 y deseaba encontrar una forma de reducir esa ansiedad. Actualmente utilizo ISRS para el TOC, por lo que no puedo consumir benzodiazepinas. Es genial que hayas encontrado una forma de sentirte mejor. He estado en una situación similar. La enfermedad de Lyme no diagnosticada provocó artritis y depresión paralizantes, palpitaciones del corazón, sofocos y confusión mental. A veces mis síntomas mentales me dejaban tan confuso que apenas podía mantener una conversación, apenas podía leer. Sinceramente pensé que tenía un derrame cerebral o un tumor cerebral. Después de 3 años de tratamiento con antibióticos, finalmente estoy empezando a volver a tener algún tipo de vida. 0/10 no lo recomendaría. Exactamente. Se tuvo durante mucho tiempo antes de recibir un diagnóstico correcto. Ahora, el dolor, la ansiedad y la depresión son luchas constantes. Tienes suerte de que te haya funcionado. Parece que quedaste atrapado en una corriente de resaca y si no fueras un nadador tan fuerte probablemente no habrías podido regresar. En caso de que alguien más quede atrapado en esta situación, se supone que debes nadar paralelo a la orilla por un tiempo y luego intentar nadar de regreso a la orilla nuevamente. Si logras salir de la marea alta, podrás nadar de regreso a la orilla mucho más fácilmente. La costa estaba formada por acantilados escarpados que se extendían durante millas en ambas direcciones. Nadar de manera paralela no era una opción. Si esto alguna vez le pasa a alguien más que lea esto. Nade paralelo a la costa de 20 a 30 yardas. Eso te sacará de la estela de la contracorriente. Eso es una mierda aterradora.
Mi mayor miedo es ahogarme y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Una vez, un amigo tuvo una experiencia cercana a ahogarse en la playa. Se metió al agua y no se dio cuenta de que había una corriente fuerte. Empezó a luchar y por un momento pensó que no podría salir. Luego recordé lo que me habían dicho, nadar paralelo a la costa. Logró salir, pero fue una lección dura sobre el respeto al mar. Nadie quiere vivir eso. Solo como referencia futura, si alguna vez se encuentra nuevamente en esta situación en la que está varado o algo similar, busque la oficina más cercana de la Organización Internacional para las Migraciones. Uno de sus propósitos es ayudar a las personas que han estado en esta situación a volver a casa. Tuve una vez un amigo que se quedó varado en un país extranjero. No sabía qué hacer y terminó buscando ayuda en una oficina de una organización humanitaria. Resulta que allí le ofrecieron apoyo y ayuda para regresar a casa. Fue un gran alivio para él. Siempre es bueno saber que hay recursos disponibles en momentos difíciles. Le pasó a mi hermano. Compartimos un apartamento en la universidad y él me despierta a las 2 de la madrugada del día de mi examen final a las 8 de la mañana exigiendo que lo lleve a emergencias porque está sufriendo un ataque cardíaco. Naturalmente lo llevo allí, y como está relacionado con el corazón, lo llevan inmediatamente de vuelta. Todas las pruebas resultaron normales y mientras los médicos se rascaban la cabeza, esta enfermera con aspecto de Helga se acerca pesadamente a su camilla con una pequeña taza de líquido rosa y le exige que lo beba. 5 minutos más tarde se tira el pedo más ruidoso que jamás haya tenido el disgusto de experimentar. Me sonríe y me dice vale, vámonos. Ahora lo llamamos el pedo de $600. Afortunadamente, llegué a tiempo a mi examen final y como había estudiado bastante a fondo, lo aprobé fácilmente. Todavía me debe una caja de cerveza por esa noche. Nunca he llevado el dolor a la sala de emergencias, pero es realmente aterrador. Es sorprendente que la acidez estomacal y la indigestión presenten síntomas casi idénticos a los de un ataque al corazón. Estaba en la escuela secundaria y masticaba un gran trozo de chicle. Mi amigo me contó un chiste gracioso mientras estábamos sentados en nuestros escritorios. Empecé a reírme muy fuerte y el chicle se me quedó pegado al fondo de la garganta. No podía respirar, apenas podía emitir ningún sonido y me levanté enloquecida. Todos me miraron fijamente, incluido el profesor. Comencé a intentar golpearme en el pecho, y este niño pequeño con el que nunca hablé se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me preguntó si me estaba ahogando. Se puso de pie y me golpeó la espalda varias veces y luego el chicle salió volando por la habitación como a 4 escritorios del mío. Tomé largas bocanadas de aire y le di a mi maestro una mirada de vete al infierno y muere. De todos modos, nunca me gustó, y la forma en que se quedó allí parada cuando me estaba muriendo realmente me molestó. Ya no mastico chicle. La fresa no salió volando con un ruidoso susurro, como lo haría un chicle. Simplemente cayó al suelo sin más. Lo curioso es el silencio, esperaba algo más ruidoso, como en la televisión, pero en realidad no se produce ningún sonido y si intentas toser, no ocurre nada. Me atraganté con un Lifesaver mientras viajaba en el asiento trasero del Oldsmobile de mi hermana. Nadie se dio cuenta porque estaba totalmente en pánico. Luego simplemente me tiré sobre el respaldo del asiento. Su auto tenía ese asiento delantero que cruzaba completamente, y salió. ¿Qué manera más ridícula de morir habría sido esa? Es increíble y paradójico. Recuerdo una ocasión en que un chaleco salvavidas casi me sumerge. La enseñanza de esto es clara, asegúrate de usar un chaleco salvavidas que se ajuste bien a ti. Tengo parálisis del sueño. Siento que apenas puedo susurrar, a menudo tengo alucinaciones de que la almohada me está asfixiando. Me enojo irracionalmente con mi novia por no despertarme y salvarme. Entiendo eso. La parálisis del sueño puede ser aterradora. Me ha pasado también, donde sientes que alguien te está ahogando y no puedes gritar. En una ocasión, pensé que alguien estaba en mi habitación y me desperté enojado con un amigo por no ayudarme. Luego me di cuenta de que fue solo una alucinación. A veces, esas experiencias nos hacen sentir vulnerables. Es complicado. Oh Dios, esto me recordó cuando era niño, mi amigo y yo decidimos cruzar el lago congelado en mi cabaña solos. La cosa es que había aproximadamente un pie de nieve encima del hielo. Estábamos atravesando la parte más grande, 6 millas de circunferencia, por lo que no es enorme, cuando, justo en el medio, ambos comenzamos a hundirnos en la nieve y en el agua, emoticono cara de disgusto. Simplemente corrimos lo más rápido que pudimos, haciendo agujeros a través de capas de nieve y hielo, hasta llegar a una isla más cercana a tierra.
En retrospectiva, probablemente había más hielo bajo una capa de agua, pero, joder, daba miedo. Ambos mantuvimos la boca cerrada al respecto. Ese recuerdo es interesante. Me hace pensar en cómo de niños a veces no valoramos los riesgos. Recorrer un lago helado con nieve parece una aventura, pero puede volverse peligroso rápido. Correr para salir de ahí tuvo que ser una mezcla de miedo y adrenalina. Aunque al final no lo contaron, esas experiencias marcan. Al final, la mayoría de nosotros hemos tenido un momento similar, ¿no? Lo mismo pasó aquí excepto que él estaba en el carril izquierdo o yo estaría muerto. No pensé en las luces que venían directamente hacia mí hasta que pasaron junto a mi puerta. Iba a llamar al 911, pero unos 30 segundos después vi a 3 sheriffs corriendo tras él. Vaya. Observé a alguien realizando lo mismo, pero en una motocicleta. Más tarde, me enteré de que chocó contra un automóvil y salió disparado por los aires como si estuviera en un videojuego. Me recuerda cuando mis amigos y yo íbamos al casino por la noche. Ya habíamos conducido por esta ruta varias veces y estábamos en lo que sabíamos que era un largo tramo de carril, para adelantar. Como el coche que iba delante iba un poco lento, decidimos adelantarlo. Cuando los pasábamos, aceleraron un poco. Así que fuimos aún más rápido. En este punto, estábamos avanzando aproximadamente a 85 millas por hora. Entonces un auto sale del horizonte, el camino tenía una pequeña colina, por lo que no podíamos ver por encima, pero no nos dimos cuenta hasta ese momento porque era muy recto. Estábamos en un curso de colisión de 140 a 150 mph combinados. El límite de velocidad era de aproximadamente 65 a 70 mph, si no terminábamos de pasar. El conductor que iba a nuestro lado nunca redujo la velocidad, pero afortunadamente el coche que iba delante sí lo hizo. Todos nos quedamos completamente sin palabras, y nuestro conductor acelera y comienza a incorporarse nuevamente a nuestro carril lo antes posible, ya que de todos modos ya casi habíamos terminado de rebasar. Ni siquiera un segundo después, el coche que tenemos enfrente pasa volando, así que definitivamente estuvo cerca. Todos en el auto se asustaron, excepto uno de nosotros, que era considerado el conductor más imprudente, aunque no terriblemente, que ni siquiera pestañeó. Probablemente el momento más aterrador de mi vida. Eso me recuerda de una vez que mis amigos y yo fuimos al casino de noche. La carretera era conocida para nosotros y decidimos adelantar a un coche que iba lento. Cuando estábamos pasando, el coche aceleró. Terminamos yendo a 85 millas por hora. De repente, un coche apareció de la nada y casi chocamos. Nos quedamos en shock, pero nuestro conductor aceleró para volver a nuestra vía. Uno de nosotros ni se inmutó. Fue un momento aterrador. En esta situación, pase el rato en el paseo marítimo o en la cubierta del Lido, en el centro del barco, entre los ascensores. Estás muy por encima de la línea de flotación y tienes salidas fáciles para salir del barco si se inclina. Además, el pasillo del ascensor es estrecho, por lo que si te caes, no caerás muy lejos. La verdad es que, si te caes al agua durante una tormenta lo suficientemente intensa como para volcar un rascacielos flotante, te encontrarás en una situación complicada, ¿verdad? Es poco probable que exista una salida fácil en tales condiciones extremas. La naturaleza puede ser implacable, y enfrentar una tempestad de esa magnitud requiere una preparación y una comprensión profunda de lo que está en juego. No tiene relación, pero es muy extraño. Hay algo llamado Commotio Cordis, además de sonar como un hechizo genial de Harry Potter. Es el nombre de una cosa que, si te golpean en el pecho entre latidos del corazón, en realidad es un hechizo súper específico. Punto, menos de 0,1 de segundo intervalo de tiempo, su corazón puede literalmente. Justo. Detener. Tasa de letalidad del 65%. Es un tema curioso y bastante inquietante. Recuerdo que una vez estábamos en una reunión y alguien mencionó eso. Todos se quedaron en silencio por un momento, pensando en cómo algo tan pequeño puede tener consecuencias tan graves. Es una de esas cosas que te hacen reflexionar sobre lo frágil que puede ser la vida, sin quererlo. Es fácil olvidarlo, pero está ahí. Esto me recordó la vez que mi instructor de manejo me dijo que girara a la izquierda en una verde cuando no podía ver el tráfico que venía. Sabía que no debía ir, pero lo escuché porque él es el jefe, ¿verdad? Probablemente fue lo más cerca que he estado de ser golpeado en mi vida cuando un auto a toda velocidad vino, volando hacia nosotros. Despejé la intersección justo a tiempo para que el instructor dijera vaya mal. Ese tipo era un pedazo de mierda y no debería haber sido instructor. Eso me recuerda a una vez con mi instructor de manejo.
Me dijo que girara a la izquierda en un semáforo en verde, pero no podía ver nada. Sabía que no era correcto, pero lo escuché porque era el jefe. Tuvimos suerte, un coche pasó volando. Justo a tiempo para que el instructor dijera ups, mi error. Definitivamente no debió ser instructor. Fue una experiencia intensa. Tuve una experiencia similar. Se apagaron las luces mientras estaba en el baño sin ventanas y de repente todo se volvió negro y se hizo un silencio total. Comencé a gritar y nadie respondió, así que pensé que estaba muerto hasta que las luces se volvieron a encender 10 segundos después. Tuve algo parecido. Estaba en la ducha cuando de repente se apagaron las luces. Todo se volvió oscuro y silencioso. Empecé a gritar, pero nadie respondía. Pensé que había pasado algo grave, como un apagón. Al final, las luces regresaron después de unos segundos y todo volvió a la normalidad. Fue un momento raro. Es gracioso porque tuve otro yo en un, casi, accidente automovilístico en el que una persona se resbaló y venía hacia mí con mal tiempo. Normalmente soy horrible, horrible en matemáticas. Como contar con los dedos, ja. Esta vez me convertí en el hombre de la lluvia y juro que cada segundo parecía que se hacía más largo y estaba contando los milímetros entre nuestros autos para determinar qué daño iba a ocurrir. Está bien, nos estamos muriendo, está bien, puede haber una posibilidad, ahora solo me van a romper las piernas. Pero fue muy matemático. Ella necesita venir más a menudo, jaja. A veces la vida te pone en situaciones raras. Una vez estuve a punto de chocar y, en ese momento, mi mente parecía calcular todo. Era como si el tiempo se ralentizara y podía ver cada pequeño movimiento. En vez de asustarme, me concentré en las distancias. Al final, no pasó nada, pero esa sensación de estar en control me sorprendió. Quizás debería haber estado más relajado en vez de hacer cuentas. ¿Sabes por qué sentiste que ibas a morir? ¿Hubo alguna razón en particular o fue uno de esos horribles miedos irracionales, de los que no sabes por qué tienes miedo pero estás completamente convencido de que tienes razón en tener miedo? Había una vez un amigo que siempre decía que sentía que iba a morir sin razón aparente. Era raro. A veces, se sentaba en silencio, como si algo en su interior le dijera que algo mal iba a pasar. Lo traté de calmar, pero nunca entendí por qué lo sentía. Era solo una sensación extraña, algo irracional, pero a veces las mentes te juegan malas pasadas. Vaya, me pasó lo mismo la primera vez que probé la marihuana. Creo que tenía demasiado en ese momento, y como mis amigos sabían que yo era /diagonal soy un treki, algunos de ellos comenzaron a susurrarme cosas estúpidas como el continuo tiempo-espacio se está desmoronando. No hace falta decir que la propaganda anterior también me dio escalofríos. Recuerdo la primera vez que probé la marihuana. Me pasé con la cantidad y mis amigos, que sabían que soy fan de Star Trek, empezaron a decirme cosas como el continuo espacio-tiempo se está desmoronando. Fue raro, me quedé en shock y pensaba en todas esas historias. Esa experiencia me dejó pensando por un tiempo. A veces, las cosas más simples pueden volverse extrañas. Excepto que entonces pensarán que reaccionaste exageradamente y que realmente te hicieron bien. Lo mejor es guardar silencio y no volver a hablar con ellos. Aunque eso podría ser un poco excesivo para esta broma en particular, dependiendo de los detalles. A veces los amigos hacen bromas que parecen inofensivas, pero pueden cortar más de lo que piensas. Recuerdo una vez que un amigo me hizo una broma sobre algo personal. Al principio me reí, pero luego me di cuenta de que me había molestado. Decidí no hablarle por un tiempo. A veces es mejor alejarse que seguir en la misma situación, aunque tal vez no era tan grave después de todo. Pensé en eso más tarde. ¿Entonces el peso del paracaídas y el arnés no me arrastrarían como un buen nadador? Pregunto porque comencé a tener algunos problemas para soltar la última hebilla y me entró un poco de pánico, cuando no pude quitarlas todas. El arnés se mojará, pero no te arrastrará hacia abajo como si fuera una losa de plomo si sabes nadar. Si eres un nadador decente, es probable que sepas que lo peor es entrar en pánico. Si hubieras mantenido la calma, esperado a caer al agua y tomado tu tiempo, seguramente habrías podido desabrochar esa hebilla sin dificultades. El paracaídas no te dará problemas, ya que siempre flota, incluso cuando está empapado. Sí. Es realmente extraño después de eso. Además del trastorno de estrés postraumático leve que sufrí después, lo cual está bien ahora, ya no estoy realmente estresado ni ansioso por las cosas. Es una mentalidad muy diferente.
¿Lo has experimentado? A veces, vivir experiencias intensas cambia la forma en que miramos la vida. Tuve un amigo que pasó por algo similar. Después de un accidente, empezó a ver lo insignificante de muchas preocupaciones. Al principio le costó, pero luego se dio cuenta de que podía disfrutar más el presente. Esa paz es interesante. No todos llegan a ese punto, pero me parece que es un buen lugar para estar. Lo más parecido que he experimentado es que un niño le apuñalara al profesor de matemáticas. De la nada, un escritorio pasó volando por mi cabeza y tiró al niño al suelo. Me di vuelta para ver a uno de los nerds de las matemáticas parado allí con los ojos muy abiertos. Abre la boca para decir algo y lo único que puede murmurar es "me gustan las matemáticas". La ira de los entusiastas es una fuerza contundente, pero se desvanece en el momento en que se dan cuenta de que todos los miran. Corrección, maldita sea, la autocorrección. Tuve un ataque de ansiedad por el LSD. Estaba arriba con mi amigo en su habitación y me preguntó si estaba bien. Sentí que mi corazón iba a explotar como una granada en mi pecho. Salí corriendo de su habitación. Di unas 30 vueltas alrededor de su casa y abracé una almohada hasta que me sentí mejor. Eso suena intenso. No es fácil lidiar con la ansiedad, especialmente en esa situación. Hacer ejercicio, como dar vueltas por la casa, puede ser una buena forma de liberar algo de esa energía. Abrazar un cojín también parece una táctica reconfortante. Todos tenemos momentos difíciles, y lo importante es encontrar lo que nos ayuda a volver a estar bien. ¿Cómo empezaste a darte cuenta o a reducir qué era tu dieta? Comencé a tener ataques de pánico cuando tenía 20 años y me encantaría aliviar algo de esa ansiedad. Estoy tomando ISRS para el TOC, por lo que no puedo tomar benzos. Es genial que hayas encontrado alivio. Siempre he creído que la comida afecta cómo nos sentimos. Recuerdo a un amigo que empezó a cambiar su dieta y notó que su ansiedad disminuía. Al principio fue escéptico, pero tras un tiempo sin procesados y con más frutas y verduras, se sentía más tranquilo. Fue interesante ver cómo pequeñas decisiones pueden tener grandes efectos en nuestra salud mental. Hay algo en lo que comemos que realmente importa. La bicicleta quedó destrozada y la esposa no quiere que me compre otra. Y para ser honesto, eso me asustó un poco de las bicicletas, especialmente andar en un estado que no permite dividir el carril. Si hubiera estado dividiendo los carriles, conduciendo por la línea de puntos en lugar de detrás de un camión, habría podido ver y evitar el colchón. Para responder a tu pregunta, no actualmente, pero tal vez en el futuro. ¿No sería posible mantener una distancia de al menos 3 a 5 longitudes de coche para tener una mejor perspectiva mientras se conduce? ¿No es esa la forma correcta de hacerlo? Al menos en lo sé. Los medicamentos pueden brindarle a una persona con VIH una esperanza de vida bastante cercana a la normal. Aún es necesario tomar precauciones para evitar enfermarse, pero se han logrado muchos avances en la última década. Dicho esto, el VIH sigue matando indirectamente a más de 1 millón de personas cada año. Definitivamente un problema muy serio. Es cierto que los avances en medicamentos para el VIH han cambiado la vida de muchas personas. Un amigo lo vive en carne propia y, a pesar de los retos, se mantiene positivo. Aunque el tema sigue siendo complicado y afecta a muchas vidas, es bueno ver que hay esperanza y tratamientos efectivos hoy en día. La conciencia sigue siendo clave para afrontar esta situación. Sí, especialmente, me quedé en la orilla durante los siguientes 45 minutos con todo el equipo esperando a que mi cabeza se recuperara y ocasionalmente salté a la playa junto a mí. Las migrañas duran horas y horas y las secuelas se pueden sentir mucho después. Esto parece más bien un episodio de vértigo temporal, aunque intenso. Entiendo lo que dices. Tienes razón, a veces esas experiencias pueden ser difíciles de soportar. Recuerdo una vez que un amigo tuvo una mala reacción a algo y pasó un buen rato en la playa tratando de recuperarse. Fue un momento incómodo, pero al final solo se quedó como una historia graciosa que contar. A veces estas cosas son solo parte de la vida. Estoy mejor por eso. Yo también estoy a punto de convertirme en padrastro y puedo prometerles que no habrá encendedores encendidos cerca de la cara de mi hijastra mientras viva. Estoy demasiado ocupado alardeando ante desconocidos lo orgulloso que estoy de ella por haber dado sus primeros pasos. Es interesante ver cómo la vida cambia. Pasar de preocuparse por cosas pequeñas a estar tan orgulloso de los logros de alguien más es un gran salto. Ser un futuro padrastro trae una nueva perspectiva y responsabilidades.
Es lógico querer proteger a los que quieres. Esas pequeñas cosas, como los primeros pasos, se vuelven mucho más significativas. Sí, vivían en una casa sobre pilotes, por lo que todo el nivel del suelo era solo un garaje. La casa estaba en el segundo/diagonal tercer piso. Se lo hizo instalar a mi abuela, que estaba confinada a una silla de ruedas y no podía subir las escaleras. Eso suena interesante. Tener una casa sobre pilotes debe ser algo diferente. A veces, esas soluciones son necesarias para que todos puedan disfrutar del lugar. Es genial que haya pensado en su abuela y le haya hecho la vida más fácil. Las casas adaptadas son importantes para mantener a la familia unida. No puedo hablar por OP, pero al menos puedo ofrecer un ejemplo. En muchas áreas frente a la playa, los planos de plantas son opuestos a lo que la mayoría de la gente está acostumbrada. La cocina y la sala de estar están en el nivel superior, los dormitorios debajo y los cuartos de servicio, tal vez también algunos otros dormitorios, están en el nivel superior. Nivel inferior. Entonces, cuando, digamos, llevas la compra a casa, tienes que llevarla hasta el último piso. Las personas mayores, y probablemente más ricas, necesitan ayuda para llevar 8 bolsas de comestibles al último piso, y los ascensores son la solución. No tengo idea de cuánto costaría, ya que no tengo uno, pero imagino que no es barato. Entiendo lo que dices. En mi barrio, muchas casas de playa tienen ese diseño. La primera vez que ayudé a un amigo con las compras, me di cuenta de lo complicado que era subir tantas bolsas por las escaleras. La verdad, un ascensor sería un alivio. Me imagino que instalar uno es caro, pero definitivamente vale la pena para evitar ese esfuerzo. A veces, lo sencillo se convierte en un reto. Excepto que literalmente dijeron golpe en la cabeza. Su diafragma no está en su cabeza, y quedarse sin aliento es una presión repentina sobre el diafragma. Nunca he visto a nadie perder el aliento con un golpe en la cabeza. A veces, en el colegio, mis amigos solían pelearse en el patio. Recuerdo que una vez, un amigo recibió un golpe en la cabeza y se cayó. Todos pensamos que se había lastimado mucho. Pero al rato, se levantó riendo, diciendo que solo le habían dado un susto. Aprendimos que no siempre lo que parece grave termina siendo así, lo que nos hizo reír más que preocuparnos. Eso es lo que sucede cuando bebes alcohol, los recuerdos simplemente no se guardan. Cuando el cerebro te pregunta, ¿quieres guardar tu documento? Tu cuerpo borracho hace clic en jajaja, no, y así es como ocurren los apagones. Es por eso que, incluso al estar completamente ebrio, es posible que todavía retengas algunos recuerdos de esa noche. La mente selecciona ciertos momentos, como aquel en el que estabas en el suelo compartiendo tus pensamientos sobre los fritos y su supuesta maldad, para guardar en la memoria. A veces, la mente tiene prioridades curiosas. No puedo controlar mis emociones y no puedo confiar en mí mismo para tener una en casa. Nunca antes había oído esa razón en el contexto de la posesión de armas. Eso da algo en qué pensar. Gracias por compartir. Es interesante cómo las emociones pueden influir en decisiones tan importantes. Conozco a alguien que se deshizo de su arma por esa misma razón. Siente que la ira puede salir de manera inesperada y prefirió estar seguro. A veces, reconocer nuestras debilidades es un paso valiente. Cada quien tiene su propia manera de lidiar con sus emociones. Es un tema complejo. Apuesto que pensó que no eran comunes en esa pista en particular. La cuestión es que, si no es una vía de cercanías, los trenes de larga distancia no pasan con frecuencia. Entonces, tal vez sí pasan un horario, pero probablemente no le están prestando atención, por lo que les pareció poco frecuente. A veces, mis amigos piensan que ciertos trenes son raros. Recuerdo una vez que estábamos en una vía tranquila. Dijo que no había pasado ninguno, y en eso, un tren de carga apareció. Nos quedamos un rato viéndolo pasar. Ellos no lo esperaban y yo solo sonreí. Es curioso cómo la gente puede perderse de lo que está justo frente a ellos. También es la razón por la que, cuando estás completamente borracho, probablemente todavía tengas algunos recuerdos dispersos a lo largo de la noche. Tu cerebro simplemente decidirá que ese momento en el que estabas sentado en el suelo contándoles a todos que los fritos son del diablo es un recuerdo que vale la pena guardar. Los cerebros tienen algunas prioridades curiosas. Recuerdo una vez en una fiesta, estaba borracho y empecé a hablar de cómo el aguacate es la fruta más peligrosa. La gente solo se reía, pero para mí era algo serio. Cuando me desperté al día siguiente, me dio pena.
pero fui el único que recordaba esa conversación extraña. Al final, todos tienen sus momentos raros, así que no es tan malo. Simplemente vierta un poco de gasolina en un avión de espuma, esos como los de 5 pies de ancho. Básicamente crearás napalm. Mi hermano y yo intentamos hacer un avión en llamas. Lo cubrí de gas y lo encendí mientras él lo tiraba. Pasó unas 6 pulgadas y se convirtió en una bola de fuego que no se apagó durante unos 45 minutos. No se trata exactamente de napalm. He preparado una mezcla de gas y espuma en el pasado. Es viscosa y resbaladiza, aunque no se adhiere con fuerza. Sin embargo, tiene una capacidad de combustión que parece interminable. Solía tener mucha ansiedad y ataques de pánico. Ya lo he superado bastante, pero nunca estás realmente curado, simplemente puedes manejarlo mejor. Los restaurantes todavía me estresan, especialmente los ruidosos. Cada vez que me siento incómodo, normalmente voy al baño y me relajo un rato con mi teléfono. Una vez que entro allí y todo está en silencio, me siento mucho mejor y me doy cuenta de que solo me sentía incómodo por todo el ruido y la gente y que puedo lidiar con eso fácilmente. Si todavía estás lidiando con ataques de pánico, hice terapia cognitivo-conductual para solucionarlos y me ayudó mucho. Básicamente, en lugar de intentar escapar de la situación o decirte a ti mismo que está bien, te quedas inmerso en ella y básicamente te dices a ti mismo que tu miedo está justificado. Mi ansiedad se basaba en el miedo a vomitar, por lo que mi terapeuta básicamente me decía que sí, me voy a enfermar y me hacía decirlo a mí mismo. Suena terrible y es difícil, pero la cuestión es que con el tiempo el pánico desaparecerá. Su ataque de pánico desaparecerá y se dará cuenta de que realmente no había nada de qué preocuparse. Básicamente, tienes que afrontar tus miedos si quieres superarlos. Tuve un amigo que pasaba por lo mismo. Siempre que íbamos a un restaurante, se ponía muy nervioso. Al principio, no entendía por qué. Pero luego me contó que era el ruido y la multitud lo que lo estresaba. Empezó a ir al baño por un rato, igual que tú, y eso le ayudaba a calmarse. Finalmente, decidió probar la terapia cognitiva y le ayudó bastante. Aprendió a enfrentar su miedo y se sintió mejor. La razón por la que las cesáreas dan más miedo es porque generalmente solo se hacen cuando algo va mal en el parto y porque siempre existe un riesgo al someterse a una cirugía. Si no tuviéramos la opción de realizar cesáreas cuando fueran necesarias, sería mucho más parecido a los viejos tiempos cuando el parto era una forma muy común de morir. Es cierto, las cesáreas suelen ser un tema delicado. Recuerdo que una amiga tuvo que someterse a una, y estaba bastante nerviosa. Aunque sabía que era la mejor opción por la seguridad de su bebé, no podía evitar sentir miedo. A veces, es fácil olvidarse de lo que ha cambiado en el parto gracias a esas intervenciones. Es un recordatorio de lo importante que es la medicina moderna. En mi escuela nos hicieron tapar la ventana de la puerta y apagar las luces, lo que me hizo creer que estaría mejor solo en una habitación cerrada con la ventana abierta y las luces encendidas, para que el chico pensara que la habitación estaba vacía. Es interesante cómo la mente puede jugar con nosotros en situaciones así. Recuerdo un momento similar en la escuela, cuando nos pidieron que nos escondiéramos. La adrenalina era alta, y pensaba en lo que habría pasado si hubiera decidido salir y quedarme con la luz encendida. A veces, la lógica puede ser la mejor salida en momentos de tensión, aunque la mayoría prefiera seguir las reglas. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.